La segunda pregunta de Eugenia Álzaga es la siguiente. ¿Podría explicar por qué los gobiernos nacionalistas son más que nunca inviables en esta etapa imperialista y de descomposición del capital? Bueno, si vivimos una etapa de descomposición del capital, no solo son inviables los gobiernos nacionalistas, en realidad son inviables todos los gobiernos del mundo. Les voy a dar un ejemplo que en la historia va a figurar en el futuro como un fuerte antecedente de la crisis mundial que se está avisorando ahora. ¿Cuánto duró la primer ministra de Inglaterra? ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo el nombre de ella. Tus, algo así como Tus. No duró nada. ¿Hay algún gobierno nacionalista que haya durado 45 días? Esta mujer no duró nada más que 45 días. Es decir, si hay un régimen capitalista en descomposición, las estructuras políticas en su conjunto y los gobiernos correspondientes van a enfrentar periodos de crisis. El mismo Estados Unidos tiene una crisis fenomenal, porque ustedes no se olviden que en medio de la pandemia hubo una rebelión popular y que luego se produjo un golpe de Estado de parte de Trump que fracasó, y no fracasó por una gran intervención del ejército y de la policía, en donde Trump tenía cómplices. Y vamos a ver a qué nos lleva la investigación que están haciendo de ese golpe de Estado. Entonces, y en el caso de Macron, por ejemplo, tomamos en Francia, Macron en las últimas elecciones perdió una mayoría parlamentaria que lo obliga a, de algún modo, a gobernar sin el consenso del Parlamento. Y recientemente en Alemania se descubrió una red tremendamente importante de derecha pro-nazi que estaba organizando un golpe de Estado. ¿Y por qué digo importante? Porque no eran los del copito, los copitos, los alemanes. Hay excomandantes del ejército y fuerzas militares, hay sectores de la policía que armaron toda una red clandestina bajo la barba de los servicios de seguridad de Alemania. Y en Alemania tiene conexión con el principal partido político de Alemania, que es el partido pro-nazi, la Alianza por Alemania, APD, Allianz für, no, entonces AfD, Alianza für Deutschland. ¿Quién se salva? ¿Y la guerra? Todos los gobiernos estos han llevado al mundo entero una crisis fenomenal a través de una guerra. Porque lo que está viviendo Ucrania ahora y lo que está viviendo el conjunto de Europa, con esa escasez de gas, de energía, suba de precio de alimentos, inflación, es la consecuencia de el impas completo en que se encontraba la OTAN luego de varios años de su gran victoria cuando impuso la restauración del capitalismo en Rusia y en China, y ahora se enfrenta a lo que es natural, que es a una brutal competencia internacional y, digamos, a una guerra. Entonces, me interesa más esta reflexión que las circunstancias de si pueden prosperar o no los programas nacionalistas, porque también hay que ver qué es un programa nacionalista. La burguesía nacional procura, siempre que puede, afirmar sus intereses en el marco del Estado Nacional. Y a veces, para eso, busca la alianza con el capital extranjero. Solo en circunstancias de crisis, de giros, de profunda decisión social, puede replegarse hacia una ofensiva contra el capital extranjero. Pero también lo puede buscar esa asociación. Y en este momento en el mundo se está dando una característica.
las principales potencias están rediseñando sus cadenas de producción. ¿Por qué? Porque la principal cadena de producción de los últimos años conectaba a China con Estados Unidos. Y con la pandemia y con la guerra, se considera que esas cadenas de producción son inseguras para China y para Estados Unidos. Entonces América Latina ahora se transforma en una región en la que vuelve el interés del capital norteamericano para conectar cadenas de producción. Por eso el interés por Vaca Muerta, el interés por el litio, el interés, bueno, dije Vaca Muerta, digamos, el tema del gas y el interés de las exportaciones agrarias, incuestionablemente. Si la burguesía entiende que sus intereses nacionales se preservan con esta nueva alianza con el imperialismo, a saber, integrar una cadena de producción internacional de la cual había quedado aislada porque China era más barata, más conveniente, más económica para los grandes monopolios internacionales, vamos a asistir a una fricción entre este conjunto de intereses. La prueba de esto, de la fricción, de este tipo de problemas, etcétera, son dos, no me voy a extender sobre la cuestión, es una, la posibilidad de ruptura del Mercosur. Porque Uruguay ha elegido abiertamente integrar una cadena de producción que en el pacto del Mercosur debiera contar con la adhesión de los demás países, que tienen industrias que quieren ser protegidas de la competencia extranjera, cosa que no ocurre con Uruguay. Entonces ahí tenemos una crisis muy importante. Y la crisis esa se reproduce en Brasil, donde bajo el gobierno de Bolsonaro hubo un gran retroceso del tradicional capital industrial del estado de San Paulo en beneficio del agronegocio replegado sobre la Amazonía, que ha sido devastada bajo el gobierno de Bolsonaro. Entonces vamos a tener estos movimientos nacionales en alianza con el capital norteamericano. ¿Quién es una de las cabezas de estas alianzas? Sergio Massa. Sergio Massa claramente está jugado a una integración en las cadenas de producción con los Estados Unidos de América.